buenas, son las 11 de la mañana y ahora, a esta hora, estamos pendientes de uno de los datos del día, el dato de inflación de la zona del euro, un dato que ya les recordamos que es el dato definitivo del mes de agosto. Sabíamos que el flash había salido en el 5,3% para el IPC de la zona del euro, lo que suponía una inflación plana respecto al mes anterior, igual que teníamos en julio, también un 5,3%. Y mucha atención porque ya tenemos ese dato y mejora el flash. En este caso se queda en un 5,2%, lo que supone una inflación más baja, solo una décima, que la que teníamos el mes pasado y también una décima menos que el flash que tuvimos hace unas semanas con ese 5,3%. Si miramos a la mensual, aquí tenemos también una mejora respecto al flash. Teníamos un 0,6% de subida de los precios, ahora tenemos un 0,5%, pero aún así sigue siendo peor que lo que teníamos el mes anterior, cuando ya teníamos deflación mes a mes, caída de los precios un 0,1%. Este mes de agosto vuelven a subir los precios y esta vez lo hacen a un ritmo menor, eso sí, de lo que se esperaba en la primera estimación del dato de IPC para el mes de agosto, que era del 0,6%. El dato final ha sido 0,5%. Si nos fijamos en la inflación subyacente, aquí tenemos la misma lectura que teníamos en la estimada, 5,3%, lo que supone una mejoría de 2 décimas respecto al dato que teníamos anteriormente, 5,5%. Por lo tanto, esa inflación subyacente se queda igual que el dato flash, que el dato estimado, aunque hay que recordar que en esta inflación subyacente estaríamos además también quitando tabaco y alcohol, además de elementos volátiles como la energía o los alimentos. Hay que mirar muy de cerca y muy detalladamente ese informe de Eurostat para ver cuál es el dato subyacente que nosotros tomamos como subyacente aquí, por ejemplo, en España, que es la inflación excluyendo alimentos y energía, no excluyendo tabaco y alcohol, que eso es lo que excluye también Eurostat en su definición de la subyacente. Bueno, pues si excluimos solo energía y alimentos, la inflación se queda exactamente igual que el flash, exactamente igual que la estimación, en el 6,2%, que esto básicamente es 4 décimas menos de lo que teníamos el mes anterior. 6,6% en julio, ahora en agosto 6,2%. La mensual, la inflación quitando energía y alimentos mes a mes. ¿Cómo ha subido? Bueno, pues igual que lo que teníamos también en el flash. En este sentido, todas las lecturas de la subyacente se quedan exactamente igual que el flash, pero lo que mejora respecto a la estimación es la inflación general. Volviendo a la inflación quitando alimentos y energía mes a mes, aquí tenemos una subida de los precios del 0,3%, igual que se estimaba en ese flash que conocíamos hace ya unas semanas. El dato anterior, el del julio, bueno, pues demostraba que no había subida de precios, pero tampoco caía, que se mantenían exactamente igual, porque en este caso la inflación quitando alimentos y energía mes a mes en julio estaba en el 0%. Bueno, pues ahora, en este mes de agosto, ha estado en el 0,3%, pero desde luego que la clave está en la inflación general, aunque sí que es verdad que eso no lo mira tanto el Banco Central Europeo. Ya lo saben que el BCE insiste por activa y por pasiva que el gran dato es la inflación subyacente, y aquí no hemos tenido mucha mejoría. Sí que hemos tenido mejoría respecto al mes anterior, pero no respecto a la estimación. La mejoría respecto a la estimación ha estado en el dato general, 5,2% frente al 5,3% que se esperaba, que iba a estar en línea con las expectativas. Finalmente se ha mejorado, en línea también con ese dato anterior, que estaba también en el 5,3%, se mejora el dato anterior. Y si nos fijamos en la mensual, 0,5%, también mejor que la estimación, pero peor que el dato que teníamos en julio, que era de una caída de los precios del 0,1%. Finalmente los precios mes a mes de julio a agosto han subido un 0,5%, aunque esto es una décima menos de lo que se esperaba. Bueno, pues de momento vamos a ver cómo están cotizando los mercados al descubrir cuál ha sido este dato. Seguimos con subidas porque ya teníamos repuntes en Europa, 0,5% para el IBEX, 0,18% para el CAC 40, el Eurostock se mueve un 0,18% arriba, el MIB del italiano un 0,47%, el que cae es el DAX alemán, un 0,10%, cada vez un poquito más. Al principio de este mini informativo, antes de darles el dato, estaba cayendo un poquito menos de una décima, pues ahora cae ya una décima. Y vamos ahora sí a descubrir cuáles son los datos por dentro de ese informe de Eurostat. Ya saben que sobre todo la gran clave ahora puede estar en la energía, que parece que es lo que está volviendo a hacer que la inflación vuelva a subir, pero eso sí, durante el mes de agosto parece que de momento, por lo menos en lo que es la general, eso no se ha notado tanto. Javier Luengo, muy buenas. Sí, Marta, muy buenos días. Y precisamente es esa deflación en la energía que veíamos en julio en el entorno del 6-7%, la que ahora aminora y bastante, se reduce
más de la mitad. La deflación para la energía apenas se queda ahora en el menos 3,3%. Recordamos una evolución desde el menos 6,7% del mes de julio, cuando el resto de indicadores, en dato interanual para agosto, vemos cómo se mantienen la mayor parte de los repuntes. La presión inflacionista sobre todo ataca a la parte de los bienes industriales y los servicios, que apenas viven una ligera modificación del 5 o 6% de julio al 5,5% desde el mes de agosto. De hecho, en dato mensual, la subida para los servicios es del 0,2% y los únicos precios que bajan, en el caso de este octavo mes del ejercicio, Marta, son lo de los alimentos frescos. La cesta de la compra, eso sí, tiene una menor presión de precios sobre los consumidores europeos. La energía sigue haciendo mella y sobre todo los servicios, que siguen mostrando una gran fortaleza en esta presión inflacionista y atacando al índice general, que repunta en el mes medio punto porcentual. Subidas, eso sí, mínimas de apenas unas décimas porcentuales. Por ejemplo, se estancan los precios, la subida de precios, la variación de precios para los alimentos, el alcohol y el tabaco. Y también conviene mirar por países, por territorios europeos, cuáles en dato mensual han tenido un mes de agosto en zona deflacionista. En concreto ha sido, por ejemplo, los países nórdicos. Dinamarca, también Grecia está viviendo un mes de deflación en agosto del 0,2%, han caído los precios en aquel país. En Noruega un pelín más, en torno del 0,8%, pero donde más se ha hecho latente esa caída en la presión inflacionista es en un país como en Finlandia. Allí los precios han llegado a caer por encima del punto porcentual. Mirando a otros territorios, la mayor presión de precios sigue atacando a un país como es Bélgica, 2,5%, después de haber sido uno de los países que más cerca había llegado y de los que primero había llegado ese objetivo de crecimiento de precios del 2% para el Banco Central Europeo. Hungría sigue teniendo una inflación interanual superior a los 14 puntos porcentuales, Polonia sobre el 9,5%, el 10,1% en el caso de la República Checa, todos los países ligados a la zona de los Balcanes y a Europa del Este. Y Marta, si te parece, miramos el dato de España. En dato interanual, la subida de precios es el 2,4% para agosto. Mensualmente, aquí el IPC ha repuntado, según Eurostat, medio punto porcentual, con lo cual, y así, a manera de síntesis, la presión deflacionista cae sobre todo en la parte de energía. Los servicios siguen siendo uno de los grandes indicadores que siguen aumentando esta espiral inflacionista, y por países mejor les va a los del norte de Europa, a los escandinavos, que a los de la zona del este, a los más ligados y más de frontera con el territorio en guerra de Ucrania. Y España, pues más o menos apenas nos movemos. Eso sí, la presión sigue subiendo, la inflación en el mes en nuestro país medio punto porcentual arriba. Bueno, pues una inflación que mejora en el caso de la general en la eurozona, y enseguida también les vamos a contar ese Economic Outlook que acaba de publicar la OCDE. Antes una pequeña pausa, pero enseguida volvemos contándoles la última hora.